GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Señoras y señores, amigos televidentes, gracias por estar siempre pendientes de GAFA TV Ecuador, con Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de GAFA TV. Les recuerdo que nos pueden ver en Facebook, en Twitter, Instagram, YouTube. Por supuesto, dar un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche en Pensamiento Crítico nos acompaña el doctor Marcelo Aguilar. Él es epidemiólogo y docente de la Universidad Central del Ecuador. Este programa llega gracias al auspicio de Mundo de Maravillas, su mega hogar. Señoras y señores, amigos y amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, este jueves 12 de noviembre del 2020. Vamos a conversar de un tema preocupante en Ecuador y en el mundo, los rebrotes del COVID-19, el colapso que de a poco va sufriendo los centros hospitalarios, tanto públicos como privados en nuestro país. Para lo cual hemos invitado cordialmente al doctor Marcelo Aguilar. Él es médico tropicalista y especialista en epidemiología y docente de la Universidad Central del Ecuador. Doctor Marcelo Aguilar, mucho gusto, muchas gracias por aceptar este diálogo. Bienvenido. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Galo. Un gusto estar en este prestigioso medio de GAFA TV. Un caluroso saludo a toda la audiencia. Muchas gracias a usted, muy amable. Comencemos. El rebrote con cientos de miles de infectados, miles de muertos en los Estados Unidos y en Europa, está dándonos un mensaje a los ecuatorianos, a las autoridades, y lo estamos leyendo bien, doctor. Buenas noches nuevamente. Buenas noches. Bueno, lo que estamos observando en Europa es el efecto de varios fenómenos sociales y también de un problema en la conducción de la pandemia. Hicieron una restricción importante durante 3 meses que se paralizó absolutamente todo, se redujo la transmisión del COVID-19 de forma significativa, pero quedaron algunos focos residuales de transmisión en algunas periferias de las ciudades, en algunas zonas rurales. Y luego Europa reabrió, no de una forma paulatina, las actividades. Incluyeron actividades educativas, escuelas, colegios, transporte público. Y una de las cosas que conocemos del COVID es que mayor movilidad, mayor contacto social y mayor probabilidad de transmisión. Ese es un principio que ya se conoce perfectamente en la forma de transmitirse de este virus. Entonces, en la medida que hay mayor contacto social, se incrementa la transmisión. Pero han ocurrido algunos otros fenómenos muy curiosos para Europa, para el nivel de educación y de cultura que tiene el continente europeo, como son los reclamos de las personas a mantener el derecho de no usar mascarilla. Han acudido a una serie de
argumentaciones legales, de amparos constitucionales en nombre de la libertad. Hay movimientos que se han opuesto de forma sistemática a todas las medidas preventivas que han sido dispuestas por las autoridades y acaba ocurriendo un fenómeno de desobediencia civil. Todos esos elementos han contribuido al incremento de la transmisión. Recordemos también que el verano que acaba de pasar en Europa generó una movilidad enorme de personas. Luego del confinamiento, la gente salió desesperada a las playas a divertirse, a los bares, a las fiestas colectivas. Todos estos elementos han generado un rebrote que, al parecer, tiene consecuencias mucho peores que el primer impacto, que ya fue enorme. Recordemos lo que pasó en Lombardía, en Italia, lo que pasó en España. Hoy tenemos un rebrote que prácticamente le está paralizando a Europa, causando consecuencias socioeconómicas que quizá van a ser mucho peores que la propia pandemia. Entonces, es el espejo en el que tiene que mirarse el mundo y especialmente América Latina para enfrentar lo que está por venir. Sí, doctor, justamente es incomprensible las actitudes que tienen muchos ciudadanos europeos, e incluso identificados con grupos políticos de ultraderecha. Y tenemos lamentablemente en nuestra América el ejemplo muy claro de los Estados Unidos del señor Trump y en Brasil del señor Bolsonaro. Son ejemplos o malos ejemplos, lo diríamos, obviamente, que dan lugar a que la gente vea eso como natural, como normal, esa indisciplina. Pero todo eso, doctor, aquí en el Ecuador lo estamos leyendo bien, estamos entendiendo ese mensaje para evitar caer en un rebrote aquí en el Ecuador. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que el Ecuador ha tenido un desempeño muy pobre frente a la pandemia. Creo que es importante señalar que cuando llegaron los primeros casos al Ecuador, el Ecuador no disponía de un plan de contingencia, no se habían asignado fondos adicionales para el control y el propio Ministerio de Salud estaba siendo víctima, vamos a decir así, de los despidos que fueron decididos por el gobierno nacional con los acuerdos que se tomó con el Fondo Monetario Internacional, con organismos multilaterales. Es decir, el ministerio estaba debilitado, no tenía cuadros técnicos, no tenía un plan de contingencia, no tenía fondos adicionales. Lo que ocurrió de inicio en el Ecuador fue la epidemia explosiva de Guayaquil, que en realidad fue casi como un experimento de ver qué pasa sin ninguna medida de control. Se tomaron acciones absolutamente irresponsables, por ejemplo, dejar que ocurriera un partido de fútbol como el de la Copa Libertadores de América en Guayaquil, que actuó como un dispersador de la transmisión del virus en toda la ciudad de Guayaquil. El impacto fue brutal, una epidemia explosiva. Recordemos que murieron 12,000 personas en 3 semanas. Entonces, el desempeño, si vemos a la distancia, el Ecuador está gravemente comprometido por el manejo de la pandemia. Muy seriamente. Doctor Aguilar, ese doloroso, llamémosle experimento, ¿ha servido de algo? ¿Hemos mejorado? ¿Estamos capacitados, preparados para una eventual rebrote de la epidemia en Ecuador? Hay cosas que se han aprendido y especialmente en Guayaquil. Guayaquil ha generado un sistema de vigilancia epidemiológico, un sistema de trabajo comunitario. Hay una responsabilidad importante y yo veo que el liderazgo que ha tomado la alcaldesa de Guayaquil ha sido significativo en los últimos meses, digamos así. Sí, hay un aprendizaje en ese sentido. Sin embargo, el Ecuador tiene los indicadores muy preocupantes. Los indicadores de mortalidad está entre los 10 más altos del mundo. 72.5 sobre 100,000 habitantes. Es uno de los más altos en el mundo. La cantidad de pruebas que se hacen en el Ecuador son escasas. No hay suficiente rastreo de los casos y de los contactos. Y quedan muchas cosas por hacer. Por ejemplo, una de las cosas que debemos tener claro en este momento es que la pandemia sigue. Se estima que
aproximadamente un 30% de la población ecuatoriana ha sido afectado por el virus, pero quedan 70%. En 8 meses de pandemia se han afectado el 30%, pero queda todavía la mayor parte de la población ecuatoriana susceptible de desarrollar la enfermedad. Esto significa que tenemos que trabajar a largo plazo. Esto no se va a acabar mañana, ni pasado mañana, ni con el año nuevo. Esto va a durar al menos un año. Las condiciones que estamos observando hoy de brotes sucesivos de la enfermedad, cada vez que aumentamos las actividades, aumentan los brotes, eso va a seguir ocurriendo. Lo importante en este caso es mantener brotes que no afecten la convivencia y que nos obliguen a nuevas cuarentenas y a suspender las actividades del sistema productivo. Esta noche estamos conversando con el doctor Marcelo Aguilar, epidemiólogo y docente de la Universidad Central del Ecuador. Ahora, a este día, 12 de noviembre, ¿cuáles son los datos que usted conoce, doctor, respecto a la pandemia en Ecuador? ¿Cómo están los datos? ¿Cómo están las cifras? Yo no quisiera tomar las cifras oficiales y no quisiera decir el número porque son relativos. Insisto que el rastreo ha sido pequeño, alrededor de 150,000 datos, de 150,000 personas más o menos, pero hay dos cifras que son fuertes. Una cifra es de mortalidad, que tenemos más de 12,000 fallecidos oficialmente diagnosticados por el Ministerio de Salud. Pero la parte más preocupante es que existen 38,000 personas que fallecieron por exceso durante la pandemia. ¿Qué significa esto? Si comparamos el último trienio, la mortalidad del último trienio, y comparamos cada mes de la pandemia, las muertes en exceso sobre lo que se considera normal son 38,000 personas. Entonces, muchas de esas serán de COVID y muchas de esas también podrán ser por causas conexas al COVID. Entonces, el impacto de la pandemia es sumamente alto. Y lo que estamos observando en estos momentos es un incremento de velocidad de transmisión en algunas ciudades. Guayaquil ha hecho una alerta, en Quito empiezan a llenarse los servicios de salud. Los datos del sistema de vigilancia epidemiológico son muy lábiles, no representan lo que está sucediendo en el país. Por eso tenemos que dar seguimiento a la ocupación de camas hospitalarias y a los fallecidos, que son el indicador más fuerte de lo que está ocurriendo en el país. Porque es muy claro, y eso lo dijo el propio presidente de la República y lo ha dicho el ministro de Salud, hay subregistros, ¿verdad? Hay subregistros. Sí, es muy importante. Que están manejando en el Ecuador y en el mundo, Pero en todo caso, doctor, son prácticamente 2 meses que se levantó, que se puso fin al estado de excepción en el país. Y ahora estamos a expensas de los gobiernos seccionales, de los COE cantonales, pero las directrices que da el gobierno a través del Ministerio de Salud, ¿son las correctas? ¿Son las oportunas? ¿Son las necesarias? Yo creo que el Ministerio de Salud tiene que fortalecer algunas de las acciones. La acción más importante desde el Estado es el sistema de vigilancia epidemiológica que sea capaz de detectar y aislar a los casos. Los casos siempre van a ser la fuente para que se disperse y se produzcan brotes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un sistema de vigilancia epidemiológica? Detectar y diagnosticar ese caso y aislarlo inmediatamente durante 2 semanas. Si aislamos ese caso, no vamos a tener nuevos contactados. Ese es el tema más importante que debe fortalecer el Ministerio de Salud. No solamente porque estamos en la pandemia, sino como efecto de la pandemia se ha reducido la prevención y el control de otras enfermedades transmisibles. En la costa, por ejemplo, el dengue, la malaria, la leptospirosis. En la sierra, pronto, en todo el país, tendremos la temporada de influenza que comienza en diciembre y se extiende hasta febrero, marzo desde el siguiente año. Todas esas acciones de prevención de otras enfermedades se han reducido. Entonces, es previsible que muchas enfermedades transmisibles rebroten
las personas no han podido mantener los controles de salud adecuados durante la pandemia. Mucha gente que tiene enfermedades crónicas ha empeorado su condición de salud. Entonces, es necesario fortalecer un sistema de vigilancia epidemiológica para el COVID, por el tiempo que queda de pandemia, y para el rebrote de otras enfermedades que serán previsibles en los próximos meses. Es importante y fundamental que el Ministerio de Salud mantenga un plan de comunicación y de información fuerte, adecuado. No nos digan yo me cuido, tienen que decir cómo nos cuidamos. La sociedad debe ser conducida de forma adecuada con mensajes adecuados, oportunos y cambiantes. Hay que evaluar cuál es el impacto de las campañas de comunicación. Con algunos estudiantes de nuestra universidad, de nuestra Facultad de Medicina, realizamos una evaluación y resulta que casi 40% de personas que llegaban a unidades de salud en Quito no sabían la forma de prevención y de control del COVID-19, 6 meses después de la pandemia. Entonces, Doctor Aguilar, ¿por qué no ha habido, y ha sido muy evidente, esa coordinación? El gobierno y el ministro de Salud como que no escucha a los gremios de los médicos, no escucha a la academia, no escucha las sugerencias de los especialistas. ¿Por qué cree que hay esta especie de, no sé si individualismo, de recelo, de celo? Yo no sé cuál es la actitud que está primando en el Ministerio de Salud y en el gobierno, doctor Aguilar. Bueno, la sordera ha sido la tónica del gobierno del presidente Moreno, al igual que el presidente Correa. Habían una visión muy verticalista, se hace porque se hace, esto se hace, va porque va. Ha sido una conducta que se ha mantenido en el gobierno, una visión absolutamente vertical, con un desprecio al conocimiento de la academia, de los gremios. Y hay que decir, el Ecuador tiene profesionales de primer nivel en el área de salud pública, de epidemiología. Hoy están en las universidades y han dado una contribución importante en orientar eso. Pero la actitud del gobierno ha sido muy poco permeable a discutir este tipo de acciones con bases técnicas, con base científica. La inversión que ha hecho el gobierno ha sido muy baja y el liderazgo en comunicación que han tenido ha sido errático, ha sido disperso. Ese es uno de los problemas que podemos evaluar hasta esta altura. Y hay otro problema, esa disputa, ese enfrentamiento entre salud y economía. Los empresarios por lo general siempre están empujando a los gobiernos seccionales para que se abra, que se eliminen las restricciones. ¿Cómo equilibrar entre salud y economía? Porque lo uno y lo otro no pueden vivir separados, no son enemigos, son complementarios. Ciertamente hay que proteger el aparato productivo, sin duda. El aparato productivo tiene que ser protegido porque la pobreza y el desempleo pueden ser peores que la propia pandemia. Esa es una realidad. Entonces, estos elementos que estamos planteando, vigilancia epidemiológica, comunicación adecuada para la prevención y control, el triángulo de la vida, mascarilla, distancia social, lavado de manos, pero practicado de forma rigurosa, practicado con responsabilidad social, son los elementos claves para poder reactivarnos con seguridad. Entonces, hay necesidad de hacer un equilibrio. ¿Qué actividades, cuántas actividades podemos reiniciar? ¿Qué actividades representan mayor riesgo y menor riesgo? Por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo en Quito es el desorden en el transporte público. Vea las estaciones de troles, vea la Marín, vea las distintas estaciones, son un caos. No hay respeto a la distancia, no hay respeto, mucha gente no usa mascarilla, es decir, esos son los elementos que hay que cuidar. Si mantenemos distancia social, si mantenemos uso de mascarilla riguroso, si observamos las instrucciones que nos dan las autoridades, pues se van a reducir los riesgos de transmisión de la enfermedad y podemos mantener las actividades en un nivel razonable. Ese es uno de los desafíos enormes que tener. Es un tira y afloja. ¿Cuánto reactivamos?
cuántos casos vamos a producir, pero de tal modo que estos no obliguen, que no causen una mortalidad mayor de la que ya hemos tenido y que se puedan reactivar con seguridad. Son elementos que hay que irlos pesando en cada momento en un equilibrio dinámico de ver cómo funcionan las cosas. Porque hay otra cosa, porque el discurso del gobierno en principio fue quédate en casa, ¿verdad? Y luego ahora cuídate. Pero el problema es que nuestra sociedad es una sociedad con enormes desequilibrios económicos, con enormes necesidades, y la pandemia lo ha descubierto, lo ha desnudado. El gobierno tampoco está haciendo lo suficiente, no lo ha planificado para poder socorrer, no por un día, una semana, socorrer a largo aliento, sustentadamente, a los sectores vulnerables, doctor Aguilar. Ciertamente, ese es un tema, es una materia pendiente. Por ejemplo, si le decimos a una persona que le diagnosticamos de COVID que se quede 2 semanas en casa, pero ese hombre depende del trabajo diario, depende del trabajo informal, no se va a quedar. Ese hombre necesita asistencia social para poder cumplir el aislamiento. Son elementos fundamentales. Tiene que haber un bono, tiene que haber una forma de asistir a la gente en esas condiciones. Y una de las cosas impresionantes de la pandemia es lo brutal que ha sido con los grupos más pobres y más vulnerables. Por ejemplo, durante la cuarentena, ¿quiénes salían a la calle? La gente que vivía en la calle, gente en condición de calle, trabajadores informales que tenían que salir a buscarse sus centavos. Esas personas llevaban el COVID a sus casas, que afectaba a los abuelos, a las personas enfermas, a las personas más vulnerables. Entonces, los pobres fueron los primeros que murieron. Y la mayor cantidad de personas que han muerto son gente de estratos sociales muy bajos. Por ejemplo, transportistas, gente de mercado, gente que estaba trabajando en la movilidad de alimentos. Y porque la gente de mejores condiciones se ha quedado en casa, se puede cuidar mejor, se puede quedar 3 o 4 meses en la casa sin salir, pero los que tienen que salir a la calle, los que tienen que salir a trabajar, han sido los más expuestos y también han sido los más afectados. Ciertamente es fundamental proyectar una visión de asistencia social para que las orientaciones técnicas puedan ser cumplidas por la sociedad. Aparte de eso, no tenemos datos fidedignos, verdaderos de lo que pasa en el campo, lo que pasa en el sector rural, pasa en el sector indígena. No tenemos información así muy concreta. Usted decía que ellos llevan, la gente de calle llevaba el COVID a la casa. El señor ministro también en un momento dijo que los médicos llevaban el COVID a los hospitales y se morían porque estaban en actos sociales. A estas alturas, ¿qué le podemos decir al señor ministro? ¿Qué podemos decir a la comunidad? ¿Cuál es la verdad de la situación? Que hay que entender las cosas como son, hay que usar la información técnica y científica, y si es que habría habido algún caso, habría sido excepcional. Es terrible que el señor ministro haya dicho esto porque ofende a la clase médica. Han muerto más de 200 médicos durante la pandemia, más de 200 médicos. ¿Y por qué murieron? Porque están expuestos directamente al paciente, porque reciben cargas virales enormes de las personas infectadas. En la primera fase de la pandemia, muchos no estuvieron protegidos, no tenían mascarillas, no tenían gafas, no tenían equipos de protección. Y eso, la bioseguridad del personal de salud y de los médicos es una responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, es una responsabilidad del Estado. Entonces hay que hacer primero un mea culpa en ese sentido de decir cuánto hemos protegido a nuestros médicos. Son más de 200 médicos, son más de 500 personas de personal médico que han fallecido por estar expuestos en estas condiciones. Hay que entender lo que significa el conocimiento científico y hay que transmitirlo de forma adecuada, con las formas adecuadas para crear confianza en la comunicación y no este caos de decir cosas absolutamente sin sentido.
Doctor Aguilar, el país sabe y reconoce que los médicos se están jugando la vida y resulta un poco irrisorio, diría yo, escuchar al señor canciller decir que la señora vicepresidenta se ha ido a jugar la vida al ir a Europa, al ir con su familia. ¿Qué le parece ese comentario? Ah, es una barbaridad. Yo creo que hay una falta de sensibilidad enorme con los hechos que están ocurriendo en el país y en el mundo, a jugarse la vida. ¿A qué van? ¿Qué necesidad hay? Con los recursos y con las formas que tenemos hoy, ¿hace falta un viaje? ¿Qué tipo de viajes? Además, tienen un costo enorme para el país en estas condiciones. Estoy seguro que esos costos quedarían bien para abastecer de mascarillas a la gente pobre. No tenemos un programa de mascarillas en el Ecuador para los grupos más vulnerables. Tiene que haber sindéresis de cuál es el escenario del país en una situación económica tan compleja, tan difícil, en donde la gente está sufriendo condiciones tremendas de sobrevivencia. Y eso sí, tienen que jugarse la vida todos los días. Lo otro es una falta de sensibilidad social enorme con el escenario que vivimos en este momento. Otra cosa irrisoria es que en el Ecuador sigamos comprando mascarillas pagando el IVA. En otros países ya eliminaron el IVA, por ejemplo, de las mascarillas y de muchos elementos que se necesita para combatir, para protegerse. Vamos avanzando, doctor Aguilar. Muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo ve usted el asunto de las vacunas? ¿Cómo están las vacunas? La rusa dice que el 95% de efectividad. La francesa dice que tiene el 92% de efectividad. ¿Cómo están las vacunas? ¿Qué expectativa, qué esperanza tenemos de tener pronto este remedio, llamémosle, para poder combatir el COVID-19? Ese es un tema que también tiene que ser aclarado. Primero diremos que fabricar una vacuna no es una cosa sencilla. Hay vacunas que han demorado 30, 40 años. Hay algunas enfermedades que, a pesar de los enormes esfuerzos científicos que se han hecho, no disponen de vacuna. Entonces, no es sencillo tener una vacuna. Más o menos existen 169 proyectos en todo el mundo con distintos candidatos vacunales, así se llaman. De esas, 10 están haciendo ensayos de campo. Pfizer acaba de anunciar que tiene una vacuna que protege 90%, pero la producción de vacunas implica dos criterios fundamentales: la efectividad, y la efectividad tiene que ser que produzca inmunidad, que produzca defensas en la persona que va a ser vacunada, que esa defensa dure un tiempo importante. No puede ser que dure 2 meses, 3 meses. Debe tener una duración importante de al menos 6 meses para justificar la vacunación. Y luego son los temas de seguridad. La seguridad significa que esa vacuna no produzca eventos adversos importantes como enfermedades serias que obliguen a hospitalizar, discapacidades o fallecimientos. Varias de estas vacunas que se están ensayando han tenido efectos indeseables y se han suspendido los efectos. Solamente cuando tenga estudios científicos de efectividad y de seguridad que sean certificados por los comités internacionales como el de la Organización Mundial de la Salud, como el de la Organización Panamericana de la Salud, que tengan certificación de las agencias regulatorias sanitarias de los países, como el CDC de ATA, como la Agencia Regulatoria de Europa, en fin, Anvisa de Brasil. Solamente ahí podremos decir que tenemos una vacuna, solamente en esas condiciones. Todavía estamos lejos de eso y lo que estamos observando son propaganda, son anuncios que no están basados en un conocimiento científico de decir tenemos una vacuna efectiva y segura. Entonces todavía hay que esperar los estudios para prever cuándo podremos tener la vacuna y no será a corto plazo.
Tenemos una especie de guerra entre países, entre laboratorios, entre científicos. Es una guerra económica incluso de la vacuna. Pero ojalá salga y salga, como usted dice, con las dos características, ¿verdad? Que sea la inmunidad por lo menos de 6 meses y que tenga seguridad y tenga garantía de los efectos contrarios. Doctor, ¿el Ecuador cómo debe manejarse con la experiencia de la corrupción que hubo en mascarillas, en fundas, que hubo en las PCRs? ¿Cómo debe manejarse en el tema de las vacunas? Eso es un tema muy importante. El Ecuador debe acudir a los organismos, a los mecanismos que dispone, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, que tiene un fondo rotatorio de vacunas. Ellos tienen algunos mecanismos que pueden identificar en dónde están las vacunas, cuáles son las vacunas más adecuadas, cuáles son los mejores costos de las vacunas. Entonces, ese mecanismo que tiene la Organización Panamericana de la Salud ha permitido que los países de América Latina se provean de la mejor forma y de vacunas muy seguras. Yo creo que ese es un mecanismo que debe utilizar el Ecuador. El gobierno ha anunciado que se utilizarán importaciones de vacunas exclusivamente del Estado. Eso puede ser importante, pero sin embargo hay que ver algunos temas. Tenemos que ver cómo está nuestro programa de inmunizaciones, cómo está la Estrategia Nacional de Inmunizaciones. Diversos cambios, diversos reformas que se hicieron en el Ministerio de Salud afectaron de forma significativa la operatividad del programa de inmunizaciones. Así, en el año 2017, el Ecuador tuvo las coberturas de vacunación más bajas en su historia en los 40 años. Muy bajas coberturas. Esos son temas que hay que trabajar en este momento. Fortalecer la estrategia de inmunizaciones, ver cómo está la cadena de frío, ver el personal, entrenar el personal, que son elementos fundamentales para luego poder operar con la vacuna. Mire, una vacuna es un elemento importante en la lucha contra una enfermedad, pero no resuelve una enfermedad. Le pongo el ejemplo de la vacuna contra la influenza. Tenemos muy buenas vacunas para la influenza. Sin embargo, cada temporada de influenza tenemos decenas y centenas de muertos, de personas que mueren de influenza, menores de 5 años, mayores, adultos mayores, porque no se vacunaron. Entonces, tener una vacuna implica también tener una estrategia, un programa operativo que permita inmunizar a las personas. Ojalá el próximo gobierno tenga muy presente las recomendaciones suyas para que no caigamos de lo que caímos al inicio de la pandemia con ese foco de corrupción tan fuerte como la propia pandemia. Doctor, mientras aparece la vacuna, para terminar en segundos, ¿qué recomienda rápidamente usted a los quiteños y a los ecuatorianos? Pues ahora que se aproximan las festividades de fin de año, hay que decir que tenemos que vivir en esta nueva normalidad que es restringida. Hay que usar mascarilla. Lo más importante que se conoce en este momento es el uso de la mascarilla, mantener el uso permanente de la mascarilla cuando estamos frente a otras personas, la higiene y aseo de manos, la distancia social y un elemento que va a ser muy importante, evitar reuniones de muchas personas en sitios cerrados y por periodos prolongados. Mientras más personas haya en sitios cerrados y más tiempo permanezcan, hay mayor riesgo que una persona que puede estar contagiada y asintomática transmita a todos los otros. Entonces, vamos a pasar estas festividades mirándonos de lejos, cuidándose, porque lo más importante en este momento es preservar la salud y la vida, que deben ser entendidas como un portento. Miremos cuánta gente ha fallecido, hay que proteger la salud y la vida. Muchas gracias, doctor Aguilar, por haber comparecido esta noche en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Pues la recomendación, en primer lugar, respetar nuestra vida y a partir de la nuestra, respetar a los demás, la vida de los demás. Muchas gracias, doctor, muy amable. Este ha sido Pensamiento Crítico por GAFA TV Ecuador, gracias al auspicio de Mundo de Maravillas.
Amigos y amigas, señoras y señores, muchas gracias por haber estado con nosotros este jueves 12 de noviembre de 2020, un nuevo diálogo, una nueva entrevista en Pensamiento Crítico. Entonces, el mensaje de nuestro invitado fue cuidarse y protegerse y respetar la salud de los demás. Hasta mañana. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.